memorable y tan importante. Hemos convocado esta reunión gracias a una iniciativa de Juan Carlos Salamanca, que fue uno de los gestores de esta reunión. Y realmente hacía mucha falta que todos conociéramos nuestra historia, nuestros antepasados, porque están diseminados toda la familia Salamanca a lo largo y ancho del territorio colombiano. Aquí detrás de mí está nuestro antepasado, Demetrio Salamanca Torres, hijo de Ricardo Salamanca Romero y de Juana Torres Bacanesa. Esta historia de este prohombre realmente vale la pena que la conozcamos. Por eso yo me permití, a través con Fernando Salamanca Archila, de invitar al doctor Javier Ocampo López, presidente de la Academia de Historia de Boyacá y miembro de la Academia Colombiana de Historia, quien fue uno de los artífices con Fernando Salamanca Archila de reeditar el libro de la Amazonía colombiana, uno de los libros más importantes de la historia, de los libros prohibidos, de los libros de la hoguera. Así también me permití invitar también al doctor Juan Carlos Ruiz Moreno, hijo de una ilustre familia de Sogamoso, de antepasados grandes, y que ha leído con mucho cuidado la Amazonía colombiana. Y tener también a mi pariente, también primo hermano de mi padre, a Marcos Quijano Rico, quien es el dueño del viñedo aquí en Boyacá, pero que el padre de él fue uno de los grandes amigos de Demetrio Salamanca Torres y de toda la familia. Entonces me permití invitarlo, que también nos va a disertar, porque tiene manuscritos del padre de él, de la historia de Demetrio Salamanca Torres. Aquí tenemos muchos, hay médicos, abogados, militares, toda esa playa de grandes hombres que están acá. Entonces yo quiero que vamos a iniciar esta reunión dándole una ofrenda floral a don Demetrio Salamanca Torres, el ingeniero, porque toda su vida fue marcada como uno de los grandes hombres de la historia colombiana. Vamos a traer la ofrenda, vamos con Fernando a traerla. Yo les anuncié, posteriormente, si hay que hacer intervenciones, las hará Fernando y las hará Marcos Quijano también, que va a ayudar, y lo que quieran con el doctor Javier Ocampo López. Muy amable, los dejo en presencia del doctor Juan Carlos Ruiz Moreno. Doctor Juan Carlos. Un cordial saludo para toda la descendencia de ese prohombre colombiano que fue Demetrio de Jesús Salamanca Torres. El doctor Alfonso Salamanca, mi amigo, tuvo la digna deferencia de invitarme a presentar la vida y obra de su antepasado. Yo realmente no conocía el alcance y el contenido y la magnitud de semejante actividad épica en procura de cuidar su familia y de amar a su patria. Me leí los 2 tomos que se editaron en la época de la gobernación del doctor Salamanca Lash, la Amazonía colombiana. Y a medida que los iba leyendo, fui descubriendo un mundo de fuerza, de convicción y sobre todo de amor y claridad en el destino de una persona. Y le dije al doctor Salamanca que
ese señor era un portento. No soy historiador, no soy investigador, soy simplemente un lector. Y la coincidencia que hubo para mí cuando conocí esos dos tomos fue la siguiente. Salía yo de uno de los trances más difíciles de mi vida, que fue la pandemia del COVID. Y ese azote me llegó a mí. En la pospandemia se me aniquiló el deseo de leer. Y para mí leer es sentir la vida. Yo no soy amigo o amante de otra distracción sino la lectura. Mis hermanas me dicen que yo soy un bruto emocional y mi mujer que soy una analfabeta digital. Eso es cierto, porque para mí lo más importante y más querido es la lectura. Y con un esfuerzo tremendo, porque no me podía concentrar, empecé a leer hoja por hoja de esos tomos y recuperé el gusto por leer. Entonces, amigos míos, pasó en mí lo que dice un eslogan de un programa de Caracol Radio que dan los domingos, que se llama el concurso de la lectura. Me parece que cada vez que un hombre lee un libro no vuelve a ser el mismo. Y a mí estos tomos me trajeron nuevamente a la vida de la lectura. Por eso, doctor Salamanca, le agradezco que me hubiera entregado esas llaves para volver a vivir. Cuando Mario Vargas Llosa recibió el Nobel, empezó con las frases más bonitas que mi corazón lleva. Leer para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y recuerdo cuando tenía 5 años y aprendí con el hermano Justiniano en Cochabamba a leer. Eso es abrir un camino inmenso, bellísimo, para transformarnos y ser mejores hombres. Y Demetrio de Jesús Salamanca Torres, nacido el 24 de diciembre de 1853 en Sogamoso, tierra de la cual soy también hijo, y después fallecido a los 72 años en Belén de Pará, Brasil, es un portento, es un hombre fuera de serie. Usted, doctor Salamanca, me puso a explicar la vida de un gran hombre y me hace recordar a Bertrand de Chartres cuando dijo: nosotros somos enanos en hombros de gigantes. Y usted colocó a un enano a explicar la vida de un gigante. Pero yo me voy a auxiliar de otros gigantes que están, a Dios gracias, presentes en este auditorio. Usted, doctor Salamanca, el doctor Javier Ocampo, su esposa, doña Nelly Sol, la doctora Costaín, el arquitecto Salamanca Archila y el doctor Marco Antonio Quijano Rico. Todo tiene una conjunción cósmica, todo va confluyendo. Para muchos el nombre de Demetrio es un nombre de histrión, que dicen anticuado, feo, rústico, de la gleba. No, Demetrio, mis queridos amigos, es un nombre griego que tiene el alcance y el contenido más maravilloso.
Demetrio es un seguidor de la diosa Demeter, la diosa de la agricultura, la diosa de la flora, la diosa de los hombres que hacen producir el mundo y lo cambiaron, la diosa de la vendimia. Y mire qué cosa tan bella. Uno de sus descendientes, el doctor Marco Antonio Quijano Rico, es un cultor de la vendimia. Entonces, tengo entendido que está Demetrio de Jesús Salamanca Torres, que estaba su hijo Demetrio Salamanca Benavides, que estaba su nieto, doctor Salamanca, su padre, y que está su hijo Alberto Demetrio. No sé por qué rompieron esa seguidilla y esa dedicación de ese nombre tan respetuoso y bello. Ojalá a alguno se le ocurra a su nieto o a su bisnieto volverlo a uncirlo con el nombre de Demetrio. Ese es un nombre bello, y con la historia de ese hombre más poderoso aún. Demetrio Salamanca Torres, un hombre recio, claro, de una fuerza espiritual y de una acción física demoledora. Porque imagínense ustedes durar 20 para unos o 28 para otros años internado en el Amazonas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Imagínense la travesía, los escollos, las dificultades de vivir en una zona como esa en la época que él vivió. Él, cuando hizo su libro, tiene una frase muy bella. Cuando lo presenta y lo estudian, dicen que es maravilloso porque explica todo el recurso jurídico y físico de las fronteras de Colombia en el sur, básicamente todo lo que se manejaba con el virreinato de Lima y el virreinato de Santa Fe. Y explica él y lo analiza y estudia, y cuando los doctores dicen esto es un libro fenomenal que tiene que conocerlo el gobierno, y él ya se lo había dado a conocer, esto debe ser parte de los alegatos para proteger la patria, para proteger las fronteras, para abrirle los ojos, para ver cómo están negociando, y le sugieren que lo venda, y él dice: no señor, yo no lo vendo, porque a mí me crió la patria. Mire, tan bonito y tan decente y tan retributivo, porque la madre de él quedó viuda con 5 chiquillos, mujeres y él varón, y le escribió al general Mosquera que les ayudara porque habían quedado unos niños infelices a la deriva, y el presidente Mosquera, Tomás Cipriano, decide educarlo como hijo adoptivo de la patria y se va para Bogotá y estudia y adquiere una ilustración enciclopédica, porque es que el señor no solamente conoce lo que aprendió en bachillerato y en la universidad, que era filosofía, que fue su ingeniería civil, sus actividades militares y que fue la agrimensión. No, el señor tiene un conocimiento inmenso, inmenso. Ustedes en esos libros van a encontrar cosas tan maravillosas como es la explicación de qué cultivos se deben hacer en el sur del país, en la zona amazónica, qué fauna y qué flora hay, qué extensión tiene, su ictiología. A él le fascinaba su ictiología y le fascinaba también
la clase de flora que había en el lugar. Vivía maravillado y le explica como el mejor de los botánicos. Ese señor con ese conocimiento enciclopédico es el que es su antepasado. Y era tan descomunal con la coyuntura histórica y social en que se vivía, que él previó que cuando se abriera el canal de Panamá, la mejor zona del mundo que se podía desarrollar era Sudamérica. ¿Y qué hizo? Diseñó algo que para mí es tener el mundo en la cabeza. Diseñó 34 líneas de trenes para toda Sudamérica, para interconectar Sudamérica y sacar el mayor provecho en el eventual o futuro canal de Panamá. Imagínense, diseña y hace trazos de líneas que conectan Argentina con Paraguay, Argentina con Brasil, Brasil con Perú, Argentina con Chile. En la parte norte de Sudamérica conectan a Brasil, conectan a Venezuela, conectan a Colombia. Y para nosotros los sogamoseños diseñó, doctora Sol, la número 32, que dice: un tren que debe partir de Sogamoso, atravesando la llanura de Casanare, la llanura del Apure en Venezuela y llegar a Valencia. Ese es un hombre descomunal. Eso lo diseñó y lo presentó a el estudio de la Unión Panamericana para que lo conocieran y lo vieran. Y le dijeron: sí señor, vamos a estudiar esto porque esto puede ser una redención para Sudamérica. De caminar, imagínense ustedes, de recorrer el río Amazonas y sus afluentes, un río que él lo describe de 6.000 kilómetros de largo, el más ancho del mundo, el más caudaloso del mundo, que en su desembocadura se adentra en el mar 200 kilómetros y el agua dulce espanta el agua salada. Él recorrió todo eso y dice otra cosa que es maravillosa: y debemos aprovechar los ríos. Y se inventa o crea otra interconexión, que es utilizando el río Orinoco con sus riachuelos y sus afluentes y con zonas intermedias donde se va a utilizar el ferrocarril o se deben hacer carreteras. Utilizando el río Orinoco se debe conectar con el Amazonas a través del río Negro, que es uno de sus principales afluentes, y del Amazonas con sus afluentes va bajando y se llega al río de la Plata. Eso es un portento, eso es un hombre descomunal. Y él dice que lo mejor para proteger las fronteras en Colombia es la colonización industrial, que llevemos a esos lugares gente para que trabaje, y recomienda que lleven a los tolimenses y a los del Huila, porque son los que mejor pueden aclimatarse. Y dice que si se fomentan colonizaciones o migraciones del extranjero, que lo mejor es que pueden traer a asiáticos, especialmente japoneses, porque esas tierras adecuadas producen el mejor arroz. No, ese era un hombre descomunal. Era un hombre descomunal. Pero hay una cosa bellísima, que voy a hacer un alto en el camino de lo que estoy hablando yo, es porque ese muchacho de 22 años, en 1875, aparece en el Amazonas. ¿Por qué ese joven
se va, como dice él, de su patria a las otras tierras. Porque no me explicaba bien por qué. Si era por su amistad o conocimiento o trato con el generalísimo Rafael Reyes, que después fue presidente, o por otra situación. Pero en un escrito que muy gentilmente me facilitó el doctor Marco Antonio Quijano Rico, se dice que fue más que por deseo, fue por el azar. Y ahí es donde viene el realismo mágico de esta historia. Ahí es donde viene la situación humana y mágica que demuestra que era un hombre íntegro, que defendía a su familia, que defendía su honor, que defendía con claridad su honor y su condición. Y ahí es cuando se llega al homicidio en legítima defensa del honor. Que la última defensa que se hizo en Colombia, con ese sentido, la hizo Jorge Eliezer Gaitán de defensa del teniente Cortés la noche anterior, al 9 de abril. Doctor Marco Antonio, por favor, explique esa parte, que usted la abrevó de los escritos de su padre. Bueno, me siento muy honrado en esta reunión de homenaje al prohombre don Demetrio Salamanca Torres, y sobre todo teniendo presente la amistad grandísima que tuvo mi padre con la familia Salamanca y esencialmente con don Demetrio Salamanca Torres. Desde temprana edad mi padre fue don Demetrio Salamanca Torres en Bogotá, después de su regreso a Colombia, el acudiente de mi padre cuando estudiaba su bachillerato en el Colegio de Rosario, en Nuestra Señora de Rosario, en Bogotá. En esta perspectiva, no creo que sea conveniente que yo mismo explique, sino que lea textualmente el testimonio de mi padre. Yo llamé esto, aparte de las memorias manuscritas del doctor Marco Antonio Quijano Niño, mi padre, su estrecha amistad con la casa del prohombre don Demetrio Salamanca Torres. Y hago un pequeño resumen situando la época y los tiempos en que esto tuvo lugar. Relaciones en el Sogamoso de la posguerra de 2010. Don Marcos C. Quijano Cubides, padre del doctor Marco Antonio Quijano Niño, en la guerra de los 1000 días, había luchado con el grado de coronel contra los liberales, distinguiéndose en la batalla de Palonera, exactamente como comandante de macheteros de Cigarretón. Sin embargo, por lo que cuenta el autor de esas memorias sobre la vida en Sogamoso, el autor es mi padre, bastión liberal, se puede decir que era bien aceptado. Escribe: unos compadres fueron don Genaro Torres y doña Marcelina Muñoz de Torres, doña Tránsito Torres de Pérez y sus hijas Elisa, Isabel, María y Ana Joaquina, y su hijo Alejandro Pérez Torres, quien vivió 40 años en el Amazonas, doña Juana Torres de Salamanca y sus hijas Sara, Josefa y Mercedes, esposa del famoso tuerto Salustiano Chaparro, hermanas del doctor Demetrio Salamanca Torres. Y es interesante mirar ese don Salustiano Chaparro, ¿quién era? Por aquí hay una notita, en alguna parte, pero no en parte. Bueno,
que el general Salustiano Chaparro, él fue capturado y despeñado por las fuerzas gubernamentales un tiempo después de la batalla de Palomino. Por ahí tengo una nota. Convertido en famoso explorador de la Amazonía colombiana, más por obra de avatares de la vida, por allá entre los años 1885 a 1890, doña Juana, la madre, y las hermanas, laborando con mucho esfuerzo, habían logrado llevar a Demetrio a seguir la carrera de ingeniero en Bogotá. Por aquellos tiempos, gamonaleaban en el pueblo, eso es bastante típico de Sogamoso, unos chaparros, Augusto y Ana Cárcel, de condición altanera e impulsiva, como rematadores de rentas del estanco de aguardientes. Ellos ejercían las funciones del resguardo. Contaban las hermanas Salamanca que ellas tenían una tiendita donde vendían panela, chocolate, sal y bizcochos. Los chaparros entraron un día a la tienda, las ultrajaron, le pegaron a doña Juana sobre pretexto de buscar contrabando. Pasaron los meses, regresó Demetrio a vacaciones y, enterado de lo sucedido, con su madre les hizo saber que les tomaría cuentas. Los dos mandacallares lo mandaron citar a la plaza y a la hora determinada aparecieron cada uno por una entrada a caballo con sus fuetes listos para azotarlo, con tan mala suerte para ellos que ambos cayeron bajo certeros disparos. La autoridad llegó, apresó al ocasional responsable y, como las cárceles y el juzgado competente estaban entonces en Paipa, lo condujeron allá. La madre, doña Juana, y las hermanas Sara y Josefa tuvieron que asilarse también en esa población. El proceso, como de costumbre, era demorado. Sara diariamente iba a llevarle alimentos. Después de algún tiempo, el carcelero la dejaba entrar tranquilamente. Un día ella entró con doble vestido, el de encima se lo puso don Demetrio y salió con la olla del almuerzo. Al cabo de un rato salió Sara con el canasto. Pero cuando esto sucedió, la que salió primero ya estaba lejos. Así, en fuga, cruzó el territorio nacional de norte a sur. Cuando pasó por Pasto, iba enrolado en un círculo de maromero. Luego, en asocio con los hermanos Néstor, Enrique y Rafael Reyes, se aventuraron a explorar el Amazonas, internados en la Manigua, entregados a su propia suerte en el tiempo de la fiebre del caucho, cuando la Casa Arana fundaba su satánico imperio. Había de pasar largos años que aprovechó para llevar sus anotaciones, pensando siempre en constatar que debían ser los dominios de Colombia su patria. ¿Cuáles debían ser? Los hermanos Reyes y sus compañeros rindieron sus vidas en holocausto por hacer resaltar en esas lejanías la presencia del espíritu de Colombia. Muy pocos colombianos seguramente habrán hollado con sus plantas esa bravía inmensidad de la selva toda, colombiana, venezolana, peruana, ecuatoriana, brasileña. Pasó 20 años bajo el embrujo de la selva, dejando para Colombia importantes planteamientos de sus derechos en su famosa obra La Amazonía colombiana, publicada por el año de 1908. Fue casado con doña Zoila Medina, de familia peruana, y por los años que siguieron a la paz en Wisconsin, de Wisconsin vino a Bogotá con el carácter de cónsul de Brasil cuando era presidente el general Rafael Reyes. Hombre serio,
adusto, ateo, no tenía vicios, estudioso, buen jefe de hogar. Don Demetrio fue don Demetrio. Fui amigo de su casa, de sus hijos, Demetrio, Ricardo, Enrique, Raúl, María, Sarita, Emma, de diversas procedencias, y de los legítimos Benjamín, Hernán, Rosita, Isabel, Elvia, Humberto, Jorge, Julio César y Carlos Eduardo. Don Demetrio, como todos los que se aventuran por la selva, no pueden deshacerse de su brujo, y fue así como después de más de 20 años de vida en el interior, dejando su familia formada en lugar de avanzada, volvió a la selva para alejarle sus despojos mortales. Ustedes han escuchado por qué razón este joven de 22 años se fue para el Amazonas. Imagínense trabajando de malomero en un circo en Pasto, se enrola con los hermanos Reyes para irse al Amazonas a negociar la quina. Eso es una cosa muy bella, muy interesante. ¿Y qué pasa en el Amazonas? Lo recorre, lo conoce, dura 20 o 28 años, según los historiadores, en esas tierras del brujo. Como ya les dije en el primer tomo, él explica la geografía del Amazonas, explica su visión, explica cómo se debe explotar, cómo se debe colonizar, cuáles son los productos, la fauna, la flora que existe allí y la magnificencia de esa riqueza natural que Dios nos dio. El doctor Marco Antonio nos hizo conocer que era un sogamoseño de espíritu libre, abierto, franco, ateo, buen padre de familia. Eso es el sogamoseño, porque el sogamoseño tiene la estirpe y la ascendencia del indio libre del Casanare, del aborigen del Casanare. Eso es muy bueno. Entonces, ahora vamos a ver su aporte fundamental para defender las fronteras de la patria. Porque en diferentes tratados, regalos, obsequios, tembladeras de piernas de los gobernantes colombianos, se le obsequió a Brasil, se le obsequió a Venezuela, se le obsequió a Ecuador y se le obsequió a Perú, que no tenía ni siquiera frontera con Colombia, que no tenía ni siquiera frontera con el río Amazonas. Vamos a ver esa parte que es muy importante. Y vamos a ver también cómo llegó al Amazonas y cómo se divorcia de sus socios de explotación, como fue la familia Reyes, que es un tema muy interesante. Pero hay una cosa que es de mayor envergadura, es cómo a través de él se denuncian dos cosas fundamentales: cómo y por qué llega la Casa Arana, dirigida por el señor Julio César Arana del Águila, peruano, a explotar el caucho, y todos los latrocinios y todos los vejámenes que cometieron los peruanos con los indígenas colombianos, básicamente los que estaban en el río Putumayo. Cómo se utilizó la Casa Arana como punta de lanza para introducirse en terreno colombiano, para expropiar y robar a los colombianos de esa tierra y sus riquezas. Parece mentiras, pero a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la Casa Arana tenía cerca de 50.000 indígenas esclavizados, trabajando para ellos. Y esto lo denunciaron, pero pasó desapercibido para unos, macondiano para otros,
muy distante para otros. Acordémonos que aquí en Colombia lo denunciaron, se hizo conocer, pero son tierras lejanas, inhóspitas, habitadas por serpientes, culebras y mosquitos. Entonces, ¿qué interés tenían los señores de Sacoleva en Bogotá de proteger eso? Pero sí hubo un señor, un sogamoseño, que demostró todos los obsequios y todas las iniquidades que se hicieron en esas fronteras colombianas. Lo de la Casa Arana fue un genocidio. Ahora, a unos sinvergüenzas que destruyen las ciudades los enaltecen, los sacan en hombros, les dan protección de derechos humanos. Y a 50.000 indígenas que sacrificaron a principios del siglo XX no tienen ningún recuerdo, sino las frases sueltas que hay en la vorágine y lo que recordaron varias personas que denunciaron este tema. Magdalena Coraday Mora, de familia norteña, del lado de Guacamaya, Chiscas, Cocuy, de familia inglesa por el Coraday, de familia beleña por Juan Angulo. Como yo trabajo genealogías, por eso les hablo un poquito de mi origen. Es un honor estar en esta reunión. Soy de la Academia Colombiana de Historia, elegida de número, no me he posesionado, de la boyacense, de la historia eclesiástica y de la de Cundinamarca. Durante todo soy historiadora y genealogista y muy amante de Boyacá. Uno siempre quiere saber de dónde viene. Ustedes han oído un dicho: lo que natura no da, Salamanca no presta. Es decir, lo que uno no hereda, la universidad no se lo da. Eso es Salamanca. Ustedes tienen el apellido de una de las ciudades más importantes de España, donde había la Universidad de Salamanca. Eso es Castilla la Vieja, si no me equivoco. Uno de mis libros se llama Fundadores de Tunja, Genealogías. Son 2 tomos. Y les cuento por qué me metí en las genealogías. Yo seguí un poquito los pasos de mis padres, Alberto Coraday Angulo, que es historiador, arquitecto, lo deben haber oído más, y mi madre, Elga Mora de Coraday, ambos historiadores y genealogistas. Entonces, lo que se hereda no se hurta. Uno hace lo de su medio, lo de su familia. Si dentro de esta familia salen historiadores, es lógico. Es el medio, es la cultura, es la familia, es la profesión de la familia. Hablar de los Salamanca, ya les dije, es posiblemente el gentilicio les da el origen en la ciudad de Salamanca, Castilla la Vieja. Dentro de los conquistadores, fundadores de Bogotá y de Tunja, tenemos un conquistador que es Juan de Salamanca. Hay otro Salamanca, Pedro Rodríguez de Salamanca, que es encomendero de Chita, que es uno de los 2 que tiene casa de torre como la casa de torre de la gobernación, pero ese no tiene hijos. Pero qué curioso, Juan de Salamanca sí, y la casa de él se conserva todavía en Tunja, una esquinita. Me encantaría que la familia Salamanca, alguno de sus miembros, la adquiriera como el solar de su familia, como el sitio de origen de su familia. Además de que se sientan vinculados a Beteitiva, que era la encomienda de Juan de Salamanca. La casa es en la esquina de la calle 21 con carrera octava, calle de por medio, con la que llaman casa del presidente Santos o del colegio Silvino Rodríguez. Para los tunjanos
Creo que hay una esquinita que tiene unas piedras que se ven, esa es. El resto creo que la modificaron. Importante saber quién era Juan de Salamanca. Es un soldado rodelero. Rodelero es que usa escudo y espada de Quesada, de los que vinieron con el grupo de Quesada, que vienen desde Santa Marta, que suben por el Magdalena, unos a pie y otros en barco, hasta Barrancabermeja. ¿Qué es importante saber que son de los soldados de Quesada? Que son los descubridores por excelencia del centro del país. Descubridores y conquistadores y fundadores de las primeras ciudades. En este caso, Bogotá y Tunja, 1539, porque ambas son fundadas el mismo año. El 38 de Bogotá es la primera misa de un campamento militar en Bogotá, y al año se funda Tunja el 6 de agosto. A Bogotá la fundan el 27 de abril del 39. Ser soldado, ¿qué significa? Que no es eso. Ahora, ojo, eran tropas de élite. Los tercios de Carlos V eran tropas de élite. No eran los bandidos que nos han contado. No. Aclaremos de dónde viene ese cuento. Si ustedes van a mandar a alguien para la luna, pues buscan un astronauta. No agarran de una cárcel que empacan a alguien para la luna. No, porque eso no saben. Y si van a mandar a alguien a conquistar, pues buscan tropas de élite, o por lo menos esas fueron las que se alistaron. Entonces los que vienen en el descubrimiento son marinos y armadores de barcos, como los niños que eran dueños de la Niña, y Pedro Alonso Niños venía manejando la Santa María, y sus primos eran, un primo, Cristóbal Quintero, era el dueño de la Pinta. Entonces, cuando en alta mar se querían volver, pues simplemente quien venía de piloto mayor en la Santa María, que era Pedro Alonso Niño, antepasado de algunos de ustedes que tienen el Niño, puede que muchos más lo tengan y ustedes no lo sepan. Ellos fueron los que decidieron, los niños, y Pedro Alonso dijo, seguimos para adelante. Su primo dijo también, y su hermano que venía en la otra, en la Niña, pues también. O sea que los niños tienen que ver con el descubrimiento de América. Son marineros, ojo. Ahora, miremos qué son los tercios. Los tercios de Carlos V son tropas de élite, como los marines de Estados Unidos. Estados Unidos no va a sacar a la gente de Alcatraz, de la cárcel, para mandarla de tropa élite. No. Es que no eran la legión extranjera francesa en que todos los bandidos los empacaban en la legión extranjera y ellos querían poder poner tierra y mar de por medio con la justicia, con sus víctimas y con todo el mundo. No, eso no era. Ni era Australia y Nueva Zelanda, que eran colonias penales, ni la Guayana Francesa, que era colonia penal. No, eso no fue América. Y allá, Australia y Nueva Zelanda, les mandaron para completar las familias las prostitutas de los bajos fondos de Londres. Australiano neozelandés tiene antepasado asesino y prostituta. Nosotros no. Por favor, siéntanse orgullosos de sus ancestros españoles. El cuentico de los delincuentes, falso. Bueno, miremos algo de Salamanca, como les digo, posiblemente de la ciudad de Salamanca. Nace por 1516. Es hijodalgo. Hijodalgo quiere decir que era de la baja nobleza española, pero noble. No era ningún delincuente. No era ni carpintero, ni herrero, ni sastre, no, porque es que ellos no tenían oficios manuales. Venían también carpinteros y sastres, sí, claro, tenían que traerlos, y carpinteros, porque cuando viene Quesada y se devuelve, hace hacer barcos en Barrancabermeja.
tenían que ser carpinteros, porque los indios de eso no entendían, ni conocían un clavo, ni un martillo, ni un serrucho. Eran españoles los que trabajaban. Y les enseñaron a los indios. Y no nos mataron a todos, los tenemos puestos. Y ustedes también. Y yo también. Somos mestizos. Esa es la cultura nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Que mi querido Juan de Salamanca viene con Quesada y cuando va subiendo, bueno, participa en la conquista de la Casa del Sol con Hernán Pérez de Quesada, es vecino de Tunja, le dan encomiendas aquí, participa en la fundación de Tocaima, está en la pacificación de las provincias de Santa Fe, Vélez, Tunja, Pamplona, Timaná, Neiva, Palenque, Río de Saldaña, o sea, un poco Ibagué, esa zona, Tolima. Le dan encomienda de Ceitiva, que después en realidad debe ser Beteitiva el nombre, y cuando va subiendo el segundo adelantado de Canarias, el tercer adelantado de Canarias, Alonso Luis del Búho, va y le ayuda. Lo rescatan en el Opón, en la zona de Vélez, y ¿sabes qué? Así paga el diablo a quien bien le sirve. Lo coge preso y le quita la encomienda a Alonso Luis del Búho. Parece que tiene otra encomienda que puede ser Tutatasco, Tobacía y Tubeita, que volvemos a hablar de Beteitiva, que es un poco aquí la zona de Sogamoso. Pero si ustedes son de la zona de Sogamoso, definitivamente pónganle la firma que su solar nativo es Beteitiva. Esa es la encomienda de él. Resulta que se casa con una mestiza, Juana Cecilia Marín, que hace testamento y dice que es natural de la provincia de Nueva España, donde fue traída por mi padre al departamento de Beteitiva. Bueno, eso es lo que dice Juana Cecilia Marín. Hay una cosa, esta Juana Marín es hija de Hernando Marín, natural de la ciudad de Caranaca, junto a Murcia, y de una india, hija de un cacique y señor principal de Nueva España. Aquí viene una cosa, no tiene nada que ver, pero está relacionado con ustedes, es bueno que lo conozcan. Digamos, esta es la esposa legítima de su antepasado. El Hernando Marín, ¿cómo viene a dar aquí? Con su india, o su hija mestiza de una india de México. Sencillo. Uno dice, bajó. No, subió. Imposible. Sí, claro, es posible. Resulta que Hernán Cortés lo tenemos en México. A Pedro Alvarado lo tenemos en la zona maya de Guatemala y Nicaragua. El tipo había ido, era el segundo de Hernán Cortés en México, ¿no? Ojo. El tipo había ido a España, trajo un poco de soldados con sus señoras, caballos, armas, bien vestido, toda su gente, y se baja hacia el Perú. El Perú era lo máximo. Y cerquita a Quito se encuentra con Belalcázar, que era el teniente de Pizarro del Perú. Le dice, un momentico, ¿usted para dónde va? No, es que vengo aquí a conquistar. No, esto tiene dueño. ¿Sabe qué hacemos? Yo le vendo, listo, déjeme barcos, soldados, caballos, armas, y se devuelve. Pedro Alvarado se volvió y dejó un poco de gente que asiste a la fundación de Quito. Cuando sube Belalcázar, viene fundando Pasto, Popayán, Cali, Buga y llega a Bogotá. Con 5.000 indios incas, con princesas incas, con niñas mestizas, de esas princesas tienen por lo menos unas 2, con hermano del Inca y con indios de Nicaragua. Dentro de esas niñitas que bajaban con indios de Nicaragua, tiene que venir esta niña, que les digo, no es antepasada de ustedes, lateral. Juan de Salamanca y su mujer tiene una muchacha, Juana de Ábalos Marín, que se casa con un Andrés de Tordesillas, que tiene un Juan de Tordesillas, pero lo matan.
Paila, no siguió para adelante. Luego se casa con un Gonzalo de Cárdenas Viedma, no tiene hijos, pero el Gonzalo de Cárdenas Viedma, el don Gonzalo, sí tiene a un don Gonzalo Cárdenas, o a un Luis de Cárdenas, que debe ser el origen de los Cárdenas de esta zona. Bueno, ahí quedamos con ellos. Pero el conquistador tiene hijos naturales con indias, de Sogamoso. Posiblemente ahí venimos, ¿cierto? Entonces el cuento del mestizaje no es paja, es verdadero, es con documentos. Entonces salen con apellidos, óiganlo bien, porque ustedes de pronto, algunos tienen esos apellidos. Un López de Araque, un Robles, un Salamanca, y algunos resucitan un Ábalos. Puede que ese Ábalos también vaya. Eso es más o menos lo de los Salamanca. Gracias. Antes de clausurar este conversatorio, que ha sido tremendamente agradable y sobre todo ilustrativo, quiero enfatizar que me faltó sobre la historia de la reedición del segundo volumen. Dos aspectos fundamentales. Fundamental, obviamente, la intervención de nuestro presidente de la Academia Boyacense de Historia, que gracias realmente a su influencia logramos que el Banco de la República nos prestara de su caja fuerte la copia del libro que reposa allá y que sirvió de base para la reedición del segundo tomo. De manera que eso se lo debemos al más ilustre historiador de Boyacá y en su momento al señor gobernador que logró la impresión, el doctor Alfonso Salamanca. Me perdono, pero era fundamental hacer esa aclaración, o si no quedaba cojo realmente el origen. Y de todas formas, antes que todo, yo pido de entrada un aplauso. Gracias, Fernando, y a todos. Aquí quiero presentar al doctor nuevamente, Alejandro Campo López, boyacense por adopción, caldense, de Aguadas Caldas. Ya es boyacense porque lleva más de 50 años en Boyacá, 65, pero no olvida su tierra de Caldas y es un miembro presidente de la Academia de Historia de Boyacá y también de la Academia Colombiana de Historia. Con nosotros los académicos de la Academia Boyacense de Historia, al presentar el libro La Amazonia Colombiana de Demetrio Salamanca Torres, publicada en el año 1994 por nuestra institución y la Gobernación de Boyacá, en cabeza del entonces gobernador doctor Alfonso Salamanca Lach, bisnieto del autor. Quiero leer ante los Salamanca aquí reunidos lo expresado en esa obra. La importancia que tiene la cuenca amazónica para el presente y futuro de América Latina, la mayor reserva forestal de la humanidad y un verdadero mundo por descubrir. Una región cuyo eje geográfico es el río Amazonas,
el más grande del mundo, que en su alrededor posee numerosas tribus indígenas, miles de especies de árboles y animales, e inmensas riquezas naturales y minerales. Hoy existe una conciencia de integración panamazónica con la participación de los países que conforman la cuenca amazónica, entre ellos Colombia. Existe un interés geopolítico por buscar la utilización racional de los recursos naturales, por conservar y preservar la fauna y la flora de la región y por alcanzar un verdadero equilibrio ecológico ante los intereses de diversa índole para su destrucción. Este interés por la Amazonia, como es el recurso natural y ambiental más importante para el futuro de Colombia, lo hizo en los albores del siglo XX el ingeniero boyacense doctor Demetrio Salamanca Torres, natural de Sogamoso, quien en el año 1917 publicó su obra La Amazonia Colombiana en 2 tomos, el segundo de los cuales fue incinerado por orden del gobierno nacional. Para Colombia, las regiones de la Amazonia, Caquetá y Putumayo, se convirtieron en un verdadero problema nacional por las dificultades tanto para su colonización y poblamiento, como para su defensa ante los intereses de expansión y explotación económica de los peruanos, brasileños y de diversos grupos económicos interesados en la explotación del caucho, las maderas, plantas medicinales y la fauna amazónica. El ingeniero Demetrio Salamanca Torres estuvo muy ligado a la región amazónica. Desde muy joven se ligó a la empresa de los hermanos Reyes y a la compañía del Caquetá, que recorrían las regiones selváticas en actividad comercial. Estos fueron los primeros exploradores colombianos de los territorios nacionales. En las selvas vírgenes con grandes ríos e incalculables riquezas naturales. Conocieron numerosas tribus indígenas y los múltiples problemas de las compañías caucheras. En sus frecuentes incursiones en la Amazonia, el ingeniero Demetrio Salamanca Torres recogió el encanto de las selvas. Su pasión por la Amazonia lo llevó a vivir en la región por muchos años, que se convirtió en el científico e internacionalista historiador más conocedor de los recursos, problemas y grandes perspectivas de la Amazonia hacia el futuro. Escribió varias obras sobre el problema amazónico,
destacando entre ellas Fronteras Amazónicas de Colombia, con prólogo del doctor Diego Mendoza Pérez. La cuestión peruana, escrita en 1912, después de los problemas de la Pedrera. La Amazonia colombiana, libro verde en 3 volúmenes, y su última obra, Yo Acuso. La obra Amazonia colombiana, que reeditó en 2 tomos la Academia Boyacense de Historia, es un verdadero tratado científico y geopolítico de la cuenca amazónica y en la misma forma un estudio histórico de la diplomacia colombiana sobre la Amazonia desde la época colonial. El historiador Salamanca hizo una crítica a los errores del gobierno colombiano en los tratados con el Brasil y el Perú, en los cuales, en forma inexplicable, perdió tierras del patrimonio nacional. Ello motivó la destrucción del 2º tomo de la obra que publicamos con imparcialidad histórica. La Academia Boyacense de Historia hizo un reconocimiento público al gobierno departamental y en especial al señor gobernador en esa época, doctor Alfonso Salamanca Dachi, por la colaboración decisiva para la publicación de obras de carácter histórico. En la misma forma, expresamos nuestro conocimiento a los familiares del doctor Demetrio Salamanca Torres y al historiador doctor Gabriel Camargo Pérez por colaboración para los manuscritos de esta obra. En esta oportunidad quiero resaltar del autor en el prospecto general 2 párrafos que resumen su labor en la exploración de la Amazonia en compañía de su paisano, el general y presidente Rafael Reyes Prieto, el cual dice así: me ocupo en la colonización y en la implantación de diversas industrias en aquellos extensos territorios cruzados en todas direcciones por los ríos Negro, Napo, Putumayo, Caquetá y sus numerosos afluentes y caños de extensa y franca navegación en planos de poca pendiente. Termino este libro con importantes informaciones comerciales e industriales, merecedoras de atención y crédito, que he tomado de publicaciones oficiales, principalmente del Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los libros segundo y tercero tratan exclusivamente de poner en evidencia el derecho perfecto que tiene la nación colombiana a ser condomina, o sea, copropiedad y diversidad del Amazonas. Derecho que le discuten el Brasil, el Perú y el Ecuador, no obstante estar fundado en títulos fehacientes de origen jurídico. Hoy estamos recordando estos hechos inolvidables que reflejan un arduo trabajo histórico del doctor
Demetrio Salamanca Torres, uno de los más brillantes personajes de Boyacá. Su obra repercute en nuestro mundo contemporáneo y sigue manteniendo su vigencia. Muchas gracias. Familia Salamanca, realmente muy agradecidos por la presencia de todos ustedes, realmente reconocernos, conocernos mucho y que esta reunión sirva de mucho vínculo para estar entrelazados en la misma familia. Agradecerle a Juan Carlos, a Fernando, a la doctora historiadora Ana, al doctor Javier Ocampo y a ustedes todos de ver aquí los nietos, los bisnietos, tataranietos que veo que hay por acá de don Demetrio Salamanca Torres. Bien, gracias y partamos un rato conociéndonos, hablando de nuestra historia. Aquí lógicamente no se podía quedar sin hablar Miguel Ángel. Venga a ver Miguel Ángel, hágame el favor. Pero contigo. Bueno, entonces vamos primero. Y después Nelisol, que es la esposa de Javier Ocampo, que es de la academia también. Venga a ver Miguel Ángel. Y después que hable Nelisol. Bueno, quiero agradecer profundamente la presencia de nuestro presidente de la Academia Boyacense de Historia, el doctor Ruiz, la doctora Costaín, de los parientes, Marco Tejano Rico, muy amable por su intervención. Creo que veo al capitán ahí detrás, ¿no? Bueno, a todos los parientes, yo quiero referirme a un tema de la vocación militar de la familia. Demetrio Salamanca Torres, y eso lo va a explicar nuestro coronel Ricardo Torres Salamanca más tarde, no sé si será lo oportuno ahora o mañana, no sé, en donde él se graduó de ingeniero civil en el Colegio Militar, antecesor de la Escuela Militar de Cadetes. Era del arma de artillería. De sus descendientes tenemos los que han llegado a los más altos rangos, el coronel Álvaro Salamanca Franco. Aquí están nuestros promotores de la reunión, Juan Carlos y Eduardo, hijos de mi coronel. El capitán de navío Demetrio Salamanca Quijano, padre de nuestro anfitrión, doctor Alfonso Salamanca. Mi tío, el capitán Elías Osvaldo Escobar Salamanca, que heredó esos dones de historiador y que me inculcó a mí el espíritu militar. Y yo fui cadete de la Escuela Militar de Colombia en el año 63 y 64, graduándome como primer puesto de bachiller de la Escuela Militar. Después me siguieron mi hijo Andrés, que murió en un accidente de tránsito, cielo lancero de la República, y actualmente mi hijo Miguel Ángel Bermúdez Melo, graduado en el Canadá, primer puesto de subteniente en la Escuela Militar, lancero, paracaidista y ahora fuerzas especiales, y el mayor hermano de Eduardo y de mayor del ejército, también hijo del coronel Fernando Salamanca. No lo tuve el gusto de conocer, el día se retiró. Y de la familia Escobar Salamanca tenemos dos militares activos, que son el hijo de mi hermano Juan, que es teniente del ejército de los Estados Unidos de América, y mi hijo Miguel Ángel. Entonces, ese capitán Elías Osvaldo Escobar Salamanca era un historiador, un hombre importantísimo del Ejército Nacional, que, inspirado en el libro, mi querido Javier, de Demetrio Salamanca Torres, que denunciaba todo lo que Colombia regaló en el trapecio amazónico, se puso a estudiar
todo lo que Colombia regaló en el Atlántico, también con Venezuela, con los monjes, y en la Mosquitia. Traigo este libro porque es de una actualidad hoy importantísima, cuando Nicaragua reclama propiedades de Colombia y resulta que Nicaragua era nuestra, y es al revés. En vez de que San Andrés y Providencia sea de Nicaragua, y este libro lo ilustra. En la parte roja está lo que Colombia, mi querido doctor, regaló o entregó. Fernando, lo que Colombia entregó o regaló, la parte roja. Y este libro tiene una connotación muy importante, porque cuando acusaron al comandante del ejército, a mi general Pinzón Caicedo de peculado, cual fue una acusación falsa, él nombró a los mejores penalistas del país a que lo defendieran, y el capitán Escobar retirado pidió que como civil lo dejaran intervenir en la defensa. Y fue tan importante el discurso del capitán Escobar para defender al general Pinzón, que de ahí salió este libro, en donde él demuestra que la corrupción nunca la trajo los militares, sino los políticos. Entonces, este libro de actualidad se lo entrego en primer término a nuestro presidente de la Cámara. Traigo solamente 25 libros, se los voy a entregar a cada cabeza de familia, porque es la continuidad de este prohombre, es la continuidad de los ancestros de Salamanca en la contribución a la estabilidad y las fronteras nacionales. Muchas gracias, Miguel Ángel, porque es el recuento muy importante del capitán Elías Escobar. Vamos a ir a Mauricio Salamanca Gadofre, hijo de Ernesto Salamanca, que tiene unas cosas para recordar, anécdotas importantes de la historia de la familia Salamanca. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Cuando yo conocí esta historia del libro, me puse a ojearlo, ¿cierto? Como para aprender un poco por curiosidad. Y yo me acuerdo de haber tenido una sensación que era, hombre, uno sí no ha hecho nada en la vida. Cuando conocí lo que sabía y lo que escribió este señor Demetrio Salamanca. Llegué tarde desafortunadamente, y de pronto, si con este pequeño par de anécdotas, que son anécdotas, pero hay una que es relevante porque no sé si la trataron hoy, que fue cómo llegó Demetrio a la Facultad de Ingeniería, primera promoción, Ingeniería Civil y Agrimensor, Ingeniero Civil y Agrimensor. Fue la fundación de la Universidad Nacional Facultad de Ingeniería, que tuvo una lista larga de becados por el Estado colombiano, entre ellos Demetrio Salamanca. ¿Por qué fue becado Demetrio Salamanca? Y yo hoy aspiraba a tener, ojalá con los académicos, algo más de detalle. Pero lo que conozco es que Ricardo Salamanca, su padre, era armero del general Tomás Cipriano de Mosquera. Como armero, en alguna ocasión, no sabemos si de trabajo o personal, tuvo un encuentro acalorado, y lo que conozco, que quisiera confirmar porque no está fácil de confirmar, es que de su propia mano el general Tomás Cipriano de Mosquera mató a Ricardo Salamanca, padre de Demetrio. Juana Torres, la viuda, recurrió al Estado colombiano y le dijo al general Mosquera: me quedé con estos hijos, y por eso lo incluyeron a Demetrio en el grupo de becarios de la Universidad Nacional, y fue así como se educó en esta disciplina. Anecdóticamente, como es interesante ver cómo pasan las cosas en la vida. La familia Mosquera
pues Tomás Cipriano de Mosquera fue excomulgado por su larga lista de expropiaciones a la iglesia, a los bienes de la iglesia, y hay cosas chéveres, como divertidas. El señor general Mosquera expropió una tierra en Samacá, Boyacá, a una orden eclesiástica. Años después, esa tierra la remataba el señor Pellegrino Maña, bisabuelo de mi papá, y hoy en día Alcalá. Otra anécdota interesante, fíjense, el señor Tomás Cipriano Mosquera lo excomulgan y a toda su familia. Una de sus hermanas, la señora Custodia, se fue a vivir a Ocaña, en Santander. De esa señora Custodia Mosquera desciende Mario Carvajalino Arévalo, que se casó después de ser muy amigo de Ernesto Salamanca, se casó con la hermana de mi mamá, Olga Galofre. O sea, una cosa que venía de una historia tremenda de un señor que mata a otro y después vienen a encontrarse después de varias generaciones. Otra anécdota de ese estilo: la compañía Cano Coello, que fue la encargada de la concesión, que fue en buena parte la culpable de haber perdido estas tierras del Perú, era gerenciada por el señor Elías Cano, natural de Huila. Elías Cano tuvo una hija llamada Elisa Cano. Fue la mamá de Marta Galofre, mi mamá. Entonces, de esa familia Cano, que en algún momento le debería causar a Demetrio Salamanca rubor y rabia, hoy en día soy fruto de la unión de Ernesto Salamanca con Marta Galofre Cano. Cosas curiosas de esta historia también que quería compartirles. Vamos a oír a Ricardo, ustedes. Sí. ¿Puedo hablar de acá? Sí, ¿usted quieres que te lleve el micrófono allá? Vislumbró que en este país lo que se necesitaban eran ingenieros, y el Colegio Militar de Mosquera tenía como objeto, como propósito fundamental, formar oficiales de ingenieros y de las armas de infantería, caballería y ingenieros, y de ingenieros civiles. Todavía tengo algunos cuadernillos de los documentos en que consta en qué momento entró como becado del departamento Boyacá Demetrio Salamanca al Colegio Militar fundado por Tomás Cipriano de Mosquera, que indudablemente fue el origen, años más tarde, de la Universidad Nacional. Podrá decirse, bueno, sí, es el origen. La Universidad Nacional fue la que en última le concedió el título. De pronto podemos decir que sí, pero él obtuvo su título en el Colegio Militar. Tengo otras acotaciones diferentes. Al doctor Ruiz, en la Colombia, la Peruvian Rubber Company, auspiciada por Inglaterra, tenía un propósito malévolo. Los ingleses patrocinaron a los Arana, crearon esa compañía, y mientras tanto los ingleses estaban sustrayendo las semillas de caucho para sembrar en Indonesia y crear bosques artificiales de caucho, porque el caucho aquí en nuestra región amazónica aparecía en lo que llamábamos las manchas.
El caucho germinaba porque las semillas eran transmitidas por los micos y las aves, y aparecían de vez en cuando algunos árboles aislados o grupos de árboles. Los ingleses se dedicaron, dentro de las diferentes variedades de caucho que hay, a buscar el mejor, y cuando ya tenían suficiente cantidad de bosques artificiales, denunciaron a los peruanos, denunciaron a los Arana y se hicieron al comercio mundial del caucho. Otro asunto con relación al segundo libro, el doctor Salamanca, Demetrio Salamanca, se mostró siempre contrario a la tesis de Marco Fidel Suárez, que era uno de los delegados para la firma del Tratado de Límites con el Brasil. Fueron hasta cierto punto, pues aparte de adversarios desde el punto de vista político y de interés nacional, cuando Marco Fidel Suárez es denunciado por Laureano Gómez por el asunto de haber vendido sus derechos, los sueldos, vender por adelantado, y caen en desgracia. Cuando muere Marco Fidel Suárez, me contaba mi abuelo Ricardo Salamanca Martínez, don Demetrio Salamanca acudió con todos sus hijos a la tumba de Marco Fidel Suárez. Eso es una demostración, aparte de haber sido ingeniero, artillero y todo lo demás, de una persona noble, capaz de reconocer a su adversario. Muchas gracias. Entonces ahora Beto Escobar. Sí. Gracias. He escuchado la historia hermosa del nacimiento de la familia Escobar. Salamanca, Martínez, Torres y todas sus descendencias. Y veo que venimos de España, tenemos necesidades, tenemos una cantidad de historias bien bonitas, pero yo quiero en esta anécdota, porque ya nos han dado primero llegar más cercana a nuestra historia que todos conocemos y que todos vivimos muy de cerca con Alfonso cuando tenía su Jeep Willys y con Dorita, que nos invitábamos a esquiar, supuestamente esquiar, pero los que esquiaban eran ellos porque eran chinos, usted se queda acá. ¿Ah? Pero nos llevaba, ¿quién era la que nos invitaba? Ella, Dorita, que la recuerdo con un amor especial, porque pues sí, era la única que nos invitaba, porque siempre estaba Miguel Ángel, mi hermano, ellos eran mayores que yo, y usted chino se queda acá. No, un momento, permíteme. Entonces de todos modos llegaba, y llegábamos al lago, y de todo nunca pude estrenar. Siempre los vi esquiar, brincar, pero de lejos. De todas maneras fue muy bonito para nosotros. De todos modos, siempre que papá, aquí hay siempre vemos entre Cundinamarca y Boyacá, venimos en nuestros carros y en la carretera dice bienvenidos a Boyacá. Mi padre casi que cerraba, no se le olvidaba hasta manejar. Era su tierra, era
mundo y era distinto. Salíamos para Cundinamarca y como que se le cambiaba la vida. Ya su familia y nuestras familias han sido demasiado cercanas. Acá la prima Marta Isabel, estando en Chinchiná, y oiga, tenemos que hacer una reunión familiar. La verdad, ver a tantos familiares tan bonitos que hace tiempo no nos veíamos, personas tan cercanas, familiares, ya peligrando la mayoría, con nietos, bisnietos, como dicen acá, ¿sí? Y ojalá que aquí no haya ningún apellido Arana, porque sería grave para esta ¿Ah? ¿Sí? Mira, doctor. No, Araque. Por eso, Arana peruano es complicado. Son dos. De todas maneras, nos han ilustrado de una manera hermosa nuestra historia, nuestro nacimiento. Allá estuvimos Gabriel, que es el primo mayor porque me lleva unas horas de distancia. De todas maneras es mi primo mayor. Se casa, pero no dice por qué. No, ya se casó. Entonces, así, primo, quería cambiar un poco la historia y llegarnos a la historia nueva, a la historia de nosotros y a las anécdotas bonitas de nuestras familias. Muchas gracias, Beto. Sigan el visor, por favor, la esposa del doctor Javier Ocampo. Yo lo que pienso con la historiadora es, nosotros no tenemos por ahí ningún antepasado, una Ibáñez, ¿no? Una de las Ibáñez. Pues muy buenos días, para tardes, para todos. Emocionados estamos los que hemos asistido a este encuentro tan maravilloso, de ver ese amor que ustedes se tienen y que están arraigando en los más jóvenes. Como educadora me siento muy feliz de ver cómo las jóvenes y jóvenes están viendo a sus mayores haciendo este homenaje a este portento de hombre. Demetrio, pues con su esposa Juana, que es la hoy que vengo a tratar. Yo estudio a la mujer y estudio en todas mis investigaciones cómo la mujer es tan importante como el hombre, porque al lado de cada hombre siempre hay una mujer que todo lo hace. Sí, definitivamente la gran familia Salamanca, para todos nosotros los boyacenses, es una familia dignísima, prestante, directiva. Muchos gobernadores como pues nuestro querido Alfonso, como Miguel Ángel y otros, pues lideraron el departamento y lo siguen liderando, igual que Marco Antonio y todos los demás descendientes. Eso no viene a priori, eso se ha visto como... Perdón un momentico que les voy a decir. Perdón. Les voy a hacer un poema, yo soy poeta histórica y este poema tiene los años de tu gobernación, el año 74, cuando tanto hicimos en todo Tuna y en todo Boyacá, tantas cosas. Es un poema que dediqué a Boyacá y como la mayoría de ustedes sí no son boyacenses, pero tienen esa sangre boyacense, por ello lo voy a dedicar porque nuestra tierra es linda en la agricultura, en el maíz, para la chicha, para la arepa, para la comida. Toda América tiene ese ancestro especial del maíz. El poema se llama Sangre de Maíz. Por favor, silencio. Desde siempre has sido sangre de la vida y has nutrido el campo con paz y hermandad.
porque eres el fruto más puro aborigen, engendrado en crestas de nuestra heredad. En Boyacá entera se consume el vino, se amasa la arepa, se habla del amor. Que viva Boyacá en toda su libertad. Los hombres que siembran el maíz granado, sencillos, honrados, llenos de esperanza, valoran su ancestro, su gloria y constancia, y hacen del cultivo su eterna alabanza. Mujeres como doña Juana Torres, mujeres mestizas, hermosas, mujeres hermosas de pieles mestizas, siempre han luchado contra la opresión. Nacen de la tierra fecunda y dorada, llevando por siempre el amor y acción. Mi Boyacá es linda, nuestra tierra es grande, su raza se extiende con fértil raíz, y en todo Colombia cantamos unidos. Altar de la patria, Miguel Ángel, tú le pusiste ese nombre, sangre de maíz. Nelly fue escritora, tiene uno de los famosos libros de Colombia que es Heroínas Colombianas, que son todas las mujeres en la campaña libertadora que ofrendaron su vida para la libertad de Colombia. Ella escribió ese libro, es un libro importantísimo, ha ganado muchos premios y que realmente es un enriquecedor para todos nosotros los colombianos tenerte a tierra. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande y tenemos que seguir convocándonos aquí en esta casa. Cuando quieran, mañana tenemos visita a la Hacienda Bolsa. Esta hacienda era de mi bisabuela, de mi bisabuelo, Demetrio Marcos Quijano Cubides, quien fue el íntimo amigo de Demetrio Salamanca Benavides y Demetrio Salamanca Torres. Esta la heredó mi padre, y porque mi abuela era conservadora, no digo conservadora sino joda, ¿no? Y mi abuelo era liberal, y eso fue un problema en esas épocas, que un liberal se casara con un cachiporro, y lograron casarse, y ya hoy en día somos los mismos, liberales, conservadores, somos los mismos. Lo que pasa es que, como decía mi padre, la diferencia entre liberal y conservador es que los conservadores van a misa y le cuentan a todo el mundo, y los liberales van a misa y no le cuentan a nadie.